¿sí? No sé si alguien tiene alguna referencia de este tema, de lo que entienden. ¿Se han escuchado alguna vez hablar sobre lo que es la escoliosis? Adelante, Jesús. Bien, esta es una imagen en el lado derecho de una columna, ¿cierto? Cuando normalmente la columna vista de perfil, con el sentido antero-posterior primero, en el sentido antero-posterior, es completamente recta. En el sentido lateral, ustedes saben bien que la columna cervical es de concavidad posterior. La columna torácica es de concavidad anterior. La columna lumbar es de concavidad posterior y el sacro y coxis es de concavidad anterior. Eso es normal. Ahora, hay lo que se llama el índice de COPS, así, C-O-P grande S. El índice de COPS, que sirve para hacer mediciones a nivel de la columna, para ver que estas curvaturas que estamos mencionando no estén disminuidas en algunos casos o aumentadas en otros casos, que es lo más frecuente, el aumento. ¿En qué casos está disminuida, por ejemplo, la curvatura lumbar, que normalmente todos tenemos y algunas personas, sobre todo en el sexo femenino, tienen un aumento de la curvatura lumbar y a eso se denomina lordosis. Y en muchos casos, en algunos, sobre todo del sexo masculino, hay una disminución de esa curvatura. La curvatura es recta, o se hace recta en todo caso. En los dos casos, en el aumento exagerado de la curvatura y en la disminución o ausencia de la curvatura, son patologías que se manifiestan con mucho dolor, Estas curvaturas fisiológicas que estamos mencionando obedecen a una mejor distribución de la carga corporal, distribución del peso corporal. ¿Me entienden? Porque imagínense si no habría estas curvaturas, dada que la columna está en la parte posterior del tórax, del abdomen y de la pelvis, entonces no habría manera de sostener un equilibrio adecuado del cuerpo humano. ¿Me entiende? No habría forma de cómo la persona podría estar, ¿no?, equilibrada. Ahora, el aumento de estas curvaturas también en el sexo femenino, la lordosis determina un aumento de la parte estética. Le da más figura, más forma al sexo femenino. Pero funcionalmente eso es anómalo, no es bueno. Mientras la persona, estamos hablando del sexo femenino, mientras es joven, tolera porque está aceptando que ese aumento de curvatura está mejorando su estética, le está dando un cuerpo más bello, está aceptando en realidad. Pero cuando se casa y viene el primer bebé, luego el segundo, ahí se manifiesta clínicamente y el dolor es intolerable. Y si a eso viene un tercer, cuarto, entonces en cada embarazo el aumento de la curvatura se hace más notorio y consiguientemente el dolor se manifiesta con más intensidad. Y ustedes comprenderán, no hay manera de cómo tratar eso, porque no hay ningún medicamento que va a corregir ese aumento de la curvatura. Y en el otro caso, la falta de curvatura, como es en el sexo masculino, en algunas, sobre todo personas mayores que trabajan al volante, ¿ya?, y que están horas sentados en el volante y que aparte de la ausencia de la curvatura lumbar, se manifiestan con que son
de abdomen globoso, tienen abdomen desarrollado, son gorditos en la parte anterior. Y para compensar el peso del abdomen, esas personas inclinan el cuerpo hacia atrás y eso les provoca dolor. Y eso tampoco se puede tratar porque los medicamentos no van a corregir esa falta de curvatura. Y en el otro extremo, en el caso de las mujeres, el aumento exagerado de la curvatura. Entonces, en esos casos se recomienda, ¿sí?, utilizar fajas con basas de aluminio para corregir, para aliviar la tensión. Bueno, pero en este caso estamos hablando de la escoliosis, que no es un aumento de las curvaturas fisiológicas o la ausencia de las curvaturas como estábamos mencionando, sino en este caso es una alteración en el sentido lateral. Normalmente tenemos un mínimo de desvío en la región cérvico-torácica, cervical inferior, torácica alta, sobre todo las personas que somos diestros. Hay uno, pero que eso es asintomático y por otra parte, al examen físico es imperceptible, no se nota, solamente son hallazgos casuales en estudios radiológicos. Pero como en esta imagen ustedes están viendo, hay un aumento de las curvaturas, que eso en la adolescencia se puede tratar. Es fácil de tratar en la adolescencia, en la época de crecimiento. Pero en algunos casos, no es solamente el desvío lateral, sino también se acompaña de rotación de los cuerpos de las vértebras. ¿Sí? Entonces, eso es difícil de tratar, no se puede tratar los desvíos rotacionales. Siguiente, por favor, Jesús. Ahí observan ustedes, en una radiografía se puede ver, ¿sí? Pero así físicamente, en el examen físico es difícil. Y hay un mayor aumento de la frecuencia en el sexo femenino. Siguiente, por favor. Las causas son generalmente desconocidas. Pueden haber en algunos casos por malformaciones congénitas, en enfermedades como la poliomielitis, hay algunas afecciones displásicas también, hay enfermedades neurológicas como las parálisis espásticas, ¿sí?, o una asimetría de la longitud de los miembros inferiores. Siguiente, por favor. Por eso hay lo que se denomina la escoliosis idiopática, aquella que no tiene causal alguna, en su mayor frecuencia, ustedes ven ahí. La congénita también, las neuromusculares, como en la poliomielitis, las escoliosis en las neurofibromatosis, también de causa neurológica, y las escoliosis funcionales. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, solamente a través de exámenes radiológicos, porque generalmente no son, digamos, manifestaciones clínicas las que llevan al consultorio, sino sobre todo es la asimetría de los hombros que presenta lo que hace con que el paciente vaya y acuda a la consulta. En muchos casos no hay manifestaciones clínicas a no ser la estética, la asimetría de los hombros, ¿sí? Y en otros casos avanzados ya puede haber dolor, puede haber problemas cardiopulmonares, etc. Siguiente, por favor. El tratamiento, cuanto antes, es mejor. Se pueden utilizar, como ustedes están viendo aquí, este tipo de férulas especiales con apoyo en la región esternal, con apoyo en la región de las crestas ilíacas y del pubis, ¿sí? Pero repito, esto es en la época del crecimiento, en la adolescencia es mejor, porque después ya cuando está estructurado ya es difícil. Siguiente, por favor.
Bien, vamos a entrar a otra patología entonces, por favor, Jesús. La espondilolistesis. ¿Sí? Esto se refiere a las articulaciones de las vértebras. Siguiente, por favor. Muy bien. Esto se refiere a el desplazamiento de una vértebra sobre otra. En otras palabras, vendría a ser una especie de luxación parcial, porque es una vértebra la que se va a desplazar sobre otra. ¿Sí? Y eso cuando hay afección de las superficies articulares, de las apopsis articulares, de las vértebras. Y generalmente esto se da más en los casos de hiperlordosis, es decir, con un aumento de la curvatura de las vértebras lumbares y especialmente de la L5 sobre la S1. Siguiente, por favor. Existen dos tipos, según la forma de cómo se deslizan, hacia adelante o hacia atrás. Lo más frecuente es hacia adelante, el desplazamiento anterior, que se denomina anterolistesis. Siguiente. Ahí tienen la imagen que ustedes han visto. Las causas pueden provocar algunos trastornos, sobre todo a nivel de las articulaciones, ¿sí? En este caso de la L5 sobre la S1 les había indicado. Puede ser también L4 sobre la L5, pero es más frecuente L5 sobre la S1, ¿sí? Es de evolución insidiosa, crónica, rara vez obedece a traumas directos. Siguiente, por favor. La sintomatología lo que caracteriza es el dolor en la zona afectada. Y esto puede provocar radiculopatía compresiva. Puede afectar a las raíces nerviosas de los pares raquídeos que están afectados. Y eso puede provocar sensación de adormecimiento. El diagnóstico, en base a los antecedentes, al dolor y a los estudios complementarios. Y puede solicitarse también lo que se denomina la velocidad de conducción nerviosa o electroneuromiografía, que se puede ver cuando haya compromiso neurológico. Siguiente. El tratamiento, hay que utilizar las fajas toracolumbares con basas de aluminio. Y en casos agudos se puede utilizar analgésicos, antiinflamatorios, pero más son las basas de aluminio con las fajas. Siguiente, por favor. Muy bien, el siguiente tema, Jesús. Sifosis. Muy bien, sifosis. ¿Han debido escuchar también hablar alguna vez? ¿Sí? Nosotros hemos hablado cuando vimos osteocondritis. Hablamos de la enfermedad de Scheuermann, ¿se acuerdan? A nivel de la columna torácica. Ahora vamos a hablar de este término, pero en forma especial a la columna torácica. Recuerdan que como la región lumbar, la torácica, la cervical, tienen sus curvaturas hasta cierto punto normales. Hemos dicho que el aumento o la disminución de esas curvaturas es considerado como anómalo. En este caso, el aumento de la curvatura torácica, ¿sí?, se denomina sifosis, comúnmente conocido como la joroba. ¿Sí? La joroba. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Adelante, por favor. Ahí están las imágenes anteroposteriores, lateral y posterior, de lo que es lo normal.
En la parte media están viendo la imagen de perfil y ven el ángulo de curvatura de la columna torácica, ¿cierto? Adelante, por favor. Ahí están mostrándose los grados de curvatura, las formas de curvatura. Siguiente, por favor. Y ahí vemos la etiología del aumento de la curvatura torácica. Puede ser postural, generalmente, sobre todo en los niños que están muchas horas sentados asistiendo en la televisión en posiciones forzadas, dobladas hacia adelante, ¿sí? Hay las formas idiopáticas que no tienen causa alguna. Hay las formas congénitas en la edad de los años. En estas personas generalmente crecen, desarrollan demasiado, ¿sí? Y junto con su crecimiento desarrollado, o sea, en forma brusca, también tienen ginecomastia, es decir, un crecimiento exagerado de las mamas. Y estas niñas, por ocultar, ¿sí?, el crecimiento de sus mamas, llevan los dos hombros hacia adelante y bajan la cabeza y provocan, facilitan la formación de la cifosis. Siguiente, por favor. Ahí están las posturales, esas son las causas. El tratamiento es en base a los aparatos de tipo de las órtesis que les estoy mencionando o fajas toracolumbares especiales para estos casos. Siguiente. Ahí están las formas congénitas. También es fácil de hacer el tratamiento. Siguiente. Ahí están las imágenes. Observen ustedes. En el lado derecho ya es una persona mayor. En el lado izquierdo son personas jóvenes. Ahí están las formas. Siguiente. La sintomatología también ustedes pueden ver. Es la deformidad lo que caracteriza eso, ¿no? La anteversión de la cabeza y los hombros hacia adelante. Siguiente. Es fácil de hacer el diagnóstico en el examen físico. Siguiente. Exámenes complementarios, radiografías simples que nos van a determinar el grado de compromiso. Recuerden el ángulo de Kops les había indicado. Siguiente, por favor. Ahí está, para el tratamiento, este tipo de órtesis. Siguiente. Muy bien, el próximo, por favor, Jesús. Lordosis, ahí está. Esto se refiere al aumento de la curvatura lumbar. Lordosis. Siguiente, por favor. Habíamos indicado las curvaturas normales, pero en este caso estamos hablando de un aumento exagerado de la curvatura lumbar. Y les repito, en el sexo femenino, esto da una apariencia de una estética mucho más aceptable, ¿entienden? El sexo femenino, más que todo. Pero funcionalmente es lo que va a provocar muchos dolores en la región lumbar. ¿Sí? Siguiente. Las causas ahí están. No son causas específicas. Pueden ser de mala postura, pueden ser congénitas, problemas neuromusculares. Siguiente. Los síntomas, ahí está.
un aumento de las prominencias a nivel de las regiones glúteas, hay trastornos musculares y el dolor es lo que caracteriza más, el dolor. Y este dolor puede irradiarse hacia los miembros inferiores. Siguiente. Y esto es un factor que puede provocar un deslizamiento de la quinta vértebra lumbar sobre la S1, es decir, una espondilolistesis puede provocar. Para el diagnóstico, el antecedente, el examen físico, los exámenes complementarios también colaboran. Siguiente, por favor. El tratamiento, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la gravedad, generalmente fajas con barras de aluminio, es lo que hemos venido. Y eso nada más que hay que modelar de acuerdo al cuerpo. Y eso tiene que ser de uso permanente. Y evitar el aumento del peso. Si es una persona obesa, hay que pedir que baje de peso. Siguiente, por favor. Escoliosis, ya hemos hablado. Lumbalgia, búscamelo, por favor, Jesús. Esto también está bien, lumbociática. Dolor lumbar que compromete al nervio ciático. Siguiente, por favor. Es una patología que afecta y compromete a las raíces que originan al nervio ciático. En esto la diferencia es de que el dolor es de tipo puntiforme, es decir, cuando a la persona se le dice, a ver, indíqueme dónde duele, y la persona lleva un dedito para mostrar el punto específico donde duele. En cambio, en las otras lesiones, en la lordosis, por ejemplo, la persona lleva toda la palma de la mano a toda la región y dice, me duele toda esta parte. En cambio, aquí en la lumbociática, el dolor es más localizado y es fácil de identificar. Siguiente, por favor. Ahora sí. Entonces, esto lo que caracteriza es el fenómeno inflamatorio que afecta el nervio, o las raíces que forman el nervio ciático. Y eso van a provocar parestesias, esa falsa sensación de adormecimiento. Siguiente, por favor. Ahí está la fase etaria, en qué edades más que todo es frecuente esto. ¿Sí? La incidencia en personas que practican deportes de alto riesgo. Siguiente, por favor. Compromete obviamente el trayecto y los lugares a los cuales va a inervar este músculo. Siguiente, o este nervio. Siguiente, por favor. Ahí está el tratamiento en base a la orientación postular. Si es debida a la actividad física o a la actividad laboral, porque hay gente que trabaja mucho tiempo agachado, doblado, entonces hay que hacer también un análisis de eso. Siguiente. En casos extremos se hace el tratamiento quirúrgico. Siguiente. Muy bien, este tema lo vamos a ver en la próxima clase, hernia de disco. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, perdón, ¿podría repetir el tratamiento de escoliosis? Ah, Hay que identificar si la escoliosis es estructural, si es
idiopática, si es congénita. No es fácil el tratamiento de la escoliosis, porque la escoliosis pura, es decir, con el desvío lateral, es poco frecuente. Lo que es más frecuente es que la escoliosis, el desvío lateral, se acompaña, aparte de ese desvío lateral, se acompaña de rotación de las vértebras. Y ese mecanismo es lo que impide el tratamiento definitivo. Lo mejor en las escoliosis es la prevención, hacer el diagnóstico temprano y utilizar esas órtesis que les he mostrado, ¿sí? Que son especiales, con apoyos en la región de los crestas ilíacos, en el esternón, en la región del pubis. Entonces, con ese uso de esas órtesis que tienen barras de aluminio, entonces evitamos la progresión de la enfermedad. Y eso es lo mejor. Pero una vez instaurado, les repito, es difícil porque la mayoría de las escoliosis se acompaña de rotación de los cuerpos vertebrales. Y eso es lo que afecta. Y doctor, ¿Ok? ¿las órtesis se utilizaría todo el día y solo se quitaría para dormir? Exactamente, todo el tiempo tiene que utilizar. Se utilizan unas camisetas delgadas especiales para que no esté en contacto directo con la piel y tiene que ser uso permanente. Y durante mucho tiempo hay que ir acompañando. Mucho tiempo se tiene que utilizar. Está bien, doctor, gracias. Bien, ¿algo más? ¿Alguien quiere preguntar? Muy bien, la próxima clase vamos a dar el tema de hernia de disco. No sé si el alumno que tiene el trabajo, ¿sí?, me lo va a enviar. Si no, yo lo voy a dar, no me hago ningún problema. Bien, que Dios nos cuide, protéjense, que nos bendiga Dios, por favor. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hola, doctor.